Costuras reales. En un taller perfumado de lavanda, Rosa encuentra por casualidad un broche y un cuaderno que guardan una noche de secretos, un intercambio de cuna en la noche del eclipse que puede reescribir el linaje del reino. Mientras ella trabaja en el manto ceremonial, un heredero dividido entre deber y deseo descubre que las piezas del rompecabezas no son lo que parecen. Cuando el camino se vuelve peligroso y la verdad comienza a pesar, fuerzas poderosas intentan enterrar vestigios, otros, discretos, preparan una revelación. Esta es la historia de Rosa y Enrique, secreto, humillación y elecciones, donde un broche en el forro puede decidir el destino de una corona. El secreto en el bolsillo de la costurera. La luz mortecina de la vela temblaba sobre los hilos dorados, creando sombras danzantes en las paredes de piedra del pequeño taller. Rosa Mendoza deslizaba la aguja por la tela con precisión nacida de años de práctica, sus dedos ágiles reparando un desgarro más en el manto de lana gruesa de un comerciante. El aroma de cera derretida se mezclaba con el olor de lana húmeda y el perfume sutil de lavanda que siempre impregnaba sus ropas. La joven alzó los ojos castaño miel por un instante, observando las gotas de lluvia que resbalaban por la pequeña ventana empañada. Sus cabellos castaño oscuro, recogidos en una trenza simple, brillaban a la luz dorada de la llama. Rosa poseía una belleza serena, de aquellas que no gritaban por atención, sino que se revelaban lentamente a los ojos atentos, piel blanca como porcelana, labios rosados que raramente se curvaban en sonrisas amplias, y manos delicadas que contrastaban con la aspereza del trabajo diario. Otro día, otro remiendo, murmuró para sí misma, volviendo la atención al manto frente a ella. Fue entonces cuando sus dedos encontraron algo inusitado. En el forro interno del bolsillo, había una pequeña abertura, como si la tela hubiera sido cortada a propósito para esconder algo. Rosa frunció el ceño, curiosa, e introdujo los dedos en el pequeño espacio. El toque frío del metal la hizo estremecer. Lentamente, extrajo un broche esmaltado, no más grande que una moneda, pero de una belleza impresionante. El diseño mostraba dos rosas entrelazadas, una roja y una blanca, rodeadas por pequeñas perlas que captaban la luz de la vela como estrellas diminutas. En el reverso, grabadas en letra menuda, había iniciales que no logró descifrar completamente en la penumbra. «Dios mío», susurró, el corazón acelerando sin motivo aparente. Pero no era todo. Enrollado en un pedazo de lino fino, había un pequeño cuaderno de cuero desgastado. Rosa lo abrió con cuidado, temiendo que las páginas amarillentas se deshicieran entre sus dedos. La caligrafía era de alguien instruido, pero apresurada, como si las anotaciones hubieran sido hechas a las prisas. Sus ojos recorrieron las primeras páginas, registros de nacimientos, fechas, nombres de familias de la comarca. Era un cuaderno de partera, eso estaba claro. Pero conforme avanzaba en la lectura, una línea específica la hizo helarse. 15 de septiembre de 1785, nacimiento de gemelas. Intercambio confirmado, noche del eclipse. Que Dios perdone mi alma. La fecha. Rosa calculó rápidamente. Era exactamente 20 años atrás. Sus manos temblaron ligeramente mientras giraba las páginas, buscando más información, pero las anotaciones siguientes eran vagas, repletas de referencias codificadas que no comprendía. El sonido de cascos en la calle mojada la hizo alzar la cabeza bruscamente. Rosa guardó rápidamente el broche y el cuaderno en el delantal, el corazón latiendo desacompasado. Había algo en aquellos objetos que despertaba un miedo instintivo, una sensación de que su vida apacible estaba a punto de ser sacudida para siempre. La puerta de madera chirrió al abrirse, y una ráfaga de viento frío trajo consigo el aroma de lluvia y la presencia imponente de alguien que ella conocía demasiado bien para su propia tranquilidad. «Buenas noches, Rosa».
La voz grave y melodiosa de don Enrique de Castilla llenó el pequeño ambiente como un acorde musical. El príncipe apareció en el umbral, alto y elegante incluso mojado por la lluvia. Sus cabellos negros como la noche se pegaban a la frente, y los ojos azul grisáceo, color del cielo antes de la tormenta. Encontraron los de ella con una intensidad que siempre la hacía sentir como si él pudiera leer sus pensamientos más íntimos. Enrique poseía la belleza altiva de los Castilla, pero había algo en su rostro que lo diferenciaba de la arrogancia típica de la nobleza. Su mandíbula angular era suavizada por labios bien dibujados que se curvaban fácilmente en sonrisas genuinas, y sus manos, aunque aristocráticas, llevaban pequeñas cicatrices de las mañanas que pasaba entrenando esgrima. Detalles que Rosa había memorizado sin darse cuenta. Alteza, ella se levantó rápidamente, haciendo una reverencia que él siempre consideraba innecesaria. No lo esperaba en una noche tan tempestuosa. Las tormentas tienen su encanto, respondió él, cerrando la puerta tras de sí y sacudiendo la capa mojada. Especialmente cuando nos conducen a lugares que nos traen paz. Rosa sintió el familiar calor subir por el cuello hasta las mejillas. Enrique siempre tenía el don de decir cosas que sonaban simples en la superficie, pero llevaban significados más profundos. Se conocían desde hacía 2 años, desde que él había comenzado a visitar la feria de la ciudad disfrazado de comerciante común, alegando interés por los trabajos artesanales locales. Lo que había comenzado como encargos ocasionales de mantos y ajustes en ropa se había transformado en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Vine a encargar algunos mantos para el invierno, dijo él, acercándose a la mesa de trabajo. Los sirvientes del palacio parecen haber desarrollado una tendencia preocupante a rasgar sus ropas con frecuencia alarmante. Rosa sonrió, la primera expresión genuina de alegría del día. Debo imaginar que eso no tiene nada que ver con los entrenamientos de esgrima que vuestra Alteza insiste en realizar en el patio trasero. Me conoces demasiado bien, Enrique rió bajito, un sonido que hacía bailar su corazón. Muy bien. Necesito 6 mantos de lana, resistentes lo suficiente para soportar tanto las inclemencias como mi obsesión por los duelos matinales. Mientras conversaban sobre medidas y telas, Rosa sentía el peso del broche y del cuaderno en su delantal como piedras calientes. La presencia de Enrique, que normalmente la tranquilizaba, ahora la dejaba inquieta. Había demasiados secretos en el aire de aquella noche. Rosa, la voz de él se volvió más suave, casi vacilante. Hay algo diferente en ti esta noche. ¿Alguna preocupación? Ella alzó los ojos, encontrando la expresión genuinamente preocupada de él. Por un momento, quiso contar todo, sobre el broche, sobre el cuaderno, sobre la sensación creciente de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Pero algo la detuvo. Solo el cansancio del día, mintió, forzando una sonrisa. Nada que una buena noche de sueño no cure. Enrique la observó por un largo momento, como si pudiera ver a través de la mentira. Entonces, lentamente, retiró una bolsa de cuero del bolsillo interno de la capa y la colocó sobre la mesa. El sonido de las monedas resonó en el taller silencioso. Esto debe cubrir los mantos y, tal vez algo más. Alteza, es demasiado generoso. No quiero que nada cambie para ti por mi causa, dijo él, y había una urgencia en su voz que ella no comprendió completamente. Prométeme eso, Rosa. Que no importa lo que suceda en los próximos meses, seguirás siendo exactamente quien eres ahora. El extraño pedido la dejó aún más inquieta. Rosa tocó inconscientemente el delantal donde guardaba los objetos misteriosos. ¿Qué más ha cambiado para nosotros, Alteza? Respondió, con una sonrisa contenida y los ojos llenos de una verdad que ella misma no comprendía totalmente. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas. Enrique dio un paso hacia ella,
y por un momento ella pensó que iba a tocarla, romper las barreras invisibles que siempre mantuvieron entre ellos. Pero entonces él retrocedió, como siempre hacía. «Debo irme», dijo, la voz más ronca. «El consejo me espera temprano mañana, y hay asuntos urgentes que discutir». ¿Asuntos urgentes? Rosa no pudo contener la curiosidad. Enrique vaciló en la puerta, la mano en el picaporte. «Asuntos de sucesión», dijo finalmente. «Parece que ha llegado el momento de que cumpla ciertas obligaciones con el reino». El tono sombrío de su voz hizo que el estómago de Rosa se contrajera. Ella sabía lo que eso significaba. Matrimonio. Una alianza política que sellaría el futuro del principado y, consecuentemente, pondría fin definitivo a los sentimientos que habían florecido entre ellos. «Entiendo», ella logró decir, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Rosa», él comenzó, pero no terminó la frase. En cambio, abrió la puerta y desapareció en la noche lluviosa, dejando solo el eco de sus pasos en las piedras mojadas. Sola nuevamente, Rosa se apoyó en la mesa, las piernas súbitamente débiles. Retiró el broche del delantal y lo observó a la luz de la vela. Las rosas entrelazadas parecían pulsar con vida propia, roja y blanca, como sangre y pureza unidas en un diseño imposible de separar. Abrió nuevamente el cuaderno, buscando más pistas, más respuestas para las preguntas que comenzaban a formarse en su mente. En las páginas siguientes, encontró referencias a la verdadera heredera y el engaño que debe permanecer enterrado. Una línea en particular llamó su atención. El broche de las rosas fue dejado con la niña intercambiada. Que sirva como prueba, si es necesario, cuando la verdad necesite salir a la luz. Rosa dejó caer el cuaderno sobre la mesa, el corazón disparado. Miró el broche en su palma, después su propio reflejo en la ventana oscura. Los mismos cabellos castaños, los mismos ojos miel, el mismo rostro ovalado que siempre consideró común. Pero ¿y si no era tan común? ¿Y si la niña intercambiada mencionada en el cuaderno era ella? La lluvia continuaba tamborileando en el tejado, y Rosa se sintió como si estuviera en el centro de una tormenta mucho mayor que la natural. Enrique había hablado sobre obligaciones con el reino, sobre matrimonio y sucesión. Y ahora ella tenía en sus manos evidencias de un secreto que podría sacudir los propios fundamentos de la monarquía. Guardó cuidadosamente el broche y el cuaderno en una caja pequeña de madera que mantenía bajo la cama. Pero sabía que no podría dormir aquella noche, ni tal vez en las muchas que seguirían. Porque una pregunta acosaba sus pensamientos, creciendo en intensidad con cada latido de su corazón acelerado. El tratado y la llegada de la heredera. El amanecer trajo consigo el sonido de las campanas de la catedral resonando por los corredores de mármol del Palacio Real de Castilla. Don Enrique despertó antes incluso de que los primeros rayos de sol atravesaran las pesadas cortinas de terciopelo burdeos de sus aposentos. Había dormido mal, perturbado por sueños confusos donde rosas rojas y blancas se transformaban en cadenas doradas que lo ataban a un trono que no deseaba. Se vistió con la ayuda silenciosa de su camarero, optando por el uniforme militar azul marino con bordados dorados, una armadura de tela para lo que presentía sería una batalla diplomática. El espejo reflejó a un hombre de apariencia impecable, pero los ojos azul grisáceo traicionaban la tormenta interior que lo consumía desde la noche anterior. El salón de audiencias privadas servía con la actividad matinal típica de la corte. 3 hombres aguardaban su llegada, cada uno representando diferentes facciones del poder que gobernaba el principado. El aroma de café recién preparado se mezclaba con el perfume de cera de abeja que impregnaba los muebles antiguos. Alteza, el consejero Duarte Mendoza se levantó de la silla tapizada, una reverencia calculada acompañando el saludo. Era un hombre de mediana edad, cabellos grisáceos peinados hacia atrás con pomada,
y ojos pequeños y perspicaces que siempre parecían calcular ventajas políticas. Esperamos que haya dormido bien. Los asuntos que discutiremos hoy exigirán toda su atención. Consejero Duarte, Enrique respondió, ocupando su lugar a la cabecera de la mesa ovalada de caoba. Ministro Velasco, Conde Herrera. Presumo que la urgencia de esta reunión significa que las negociaciones con el Ducado de Navarra finalmente llegaron a su fin. El ministro Velasco, un hombre corpulento de barba rojiza bien recortada, desplegó un pergamino sellado con lacre rojo. En efecto, Alteza. El tratado fue aceptado en todos sus términos. El duque Fernando ofrece a su hija, Constanza de Navarra, en matrimonio, junto con una dote sustancial y la promesa de apoyo militar en caso de conflicto con los reinos vecinos. El nombre resonó en el salón como el sonido de una campana fúnebre. Enrique mantuvo la expresión neutra, pero sus dedos se contrajeron levemente sobre el brazo de la silla. ¿Y cuáles son las condiciones temporales de este arreglo? La ceremonia de compromiso debe ocurrir dentro de 6 semanas. Duarte se inclinó sobre la mesa, su voz cargada de urgencia calculada. La señorita Constanza parte de Pamplona la próxima semana y llegará aquí en 10 días. El matrimonio propiamente dicho está fijado para principios del otoño. Enrique se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana que daba a los jardines del palacio. Allá fuera, jardineros cuidaban los rosales que su madre había plantado años antes de su muerte. Rosas rojas y blancas, entrelazadas en diseños que recordaban tristemente el broche que Rosa había encontrado la noche anterior. 6 semanas, repitió, la voz controlada pero tensa. Presumo que no hay margen para negociación en este cronograma. Alteza, el conde Herrera, hasta entonces silencioso, unió las manos sobre el vientre prominente. La situación política es delicada. Los rumores sobre movimientos militares en la frontera este nos obligan a acelerar esta alianza. No podemos darnos el lujo de parecer vacilantes. Duarte se levantó, acercándose a la ventana donde Enrique observaba los jardines. El reino necesita certezas, no amores naufragados, dijo, su voz baja pero firme. Perdone mi franqueza, Alteza, pero su predilección por visitas a la ciudad baja no ha pasado desapercibida. Una costurera es un pasatiempo aceptable para un príncipe soltero, pero un hombre casado debe tener otros compromisos. La sangre de Enrique hirvió, pero mantuvo el autocontrol con esfuerzo. Se giró lentamente para enfrentar al consejero. Mis visitas a la ciudad son asuntos de Estado, consejero. Conocer al pueblo que algún día gobernaré es parte esencial de mi preparación. Naturalmente, Duarte sonrió, pero no había calidez en la expresión. Y estoy seguro de que continuará siendo un gobernante cercano a su pueblo, después de cumplir sus obligaciones matrimoniales. El ministro Velasco carraspeó delicadamente, rompiendo la tensión creciente. Hay aún la cuestión del manto ceremonial, Alteza. La tradición exige que el novio ofrezca a la prometida un manto bordado por las manos más hábiles del Principado. Me tomé la libertad de encargar la pieza a la costurera más recomendada de la región. El corazón de Enrique saltó un compás. ¿Y quién sería esa costurera? Una joven llamada Rosa Mendoza. Dicen que sus manos están bendecidas por los ángeles. Velasco consultó sus apuntes. La pieza debe estar lista a tiempo para la ceremonia de compromiso. La ironía era tan cruel que Enrique necesitó apoyarse en el marco de la ventana. Rosa sería forzada a coser el símbolo de su propia derrota, bordando con sus manos delicadas el manto que sellaría el fin de cualquier posibilidad de futuro entre ellos. Perfecto, logró decir, la voz más ronca de lo que pretendía. En el otro extremo de la ciudad, Rosa finalizaba los últimos puntos de un bordado cuando oyó golpes vigorosos en la puerta de su taller.
El sol ya estaba alto, y ella había trabajado desde el amanecer, intentando alejar con el movimiento de las agujas los pensamientos perturbadores de la noche anterior. Abrió la puerta y se encontró con un joven vestido con la librea real, calzones azules, casaca dorada, y el emblema de los Castilla bordado en el pecho. ¿Señorita Mendoza? El muchacho hizo una reverencia elaborada. Traigo un encargo oficial del Palacio Real. Rosa aceptó el pergamino lacrado con manos que temblaron ligeramente. El lacre de cera roja ostentaba el escudo real, y por un momento vaciló en romperlo, como si el acto fuera irreversible. El contenido era formal y directo, un encargo de manto ceremonial para la futura princesa, con especificaciones detalladas sobre telas, bordados, y un plazo ajustado de 6 semanas. El valor ofrecido era lo suficientemente generoso como para sostener su taller por un año entero. ¿Hay respuesta, señorita?, preguntó el mensajero. Acepto el encargo. Rosa oyó su propia voz como si viniera de muy lejos. Diga al palacio que el manto estará listo en el plazo solicitado. Tras la partida del joven, ella se dejó caer en la silla de trabajo, el pergamino aún entre los dedos. La realidad de la situación la golpeó como una bofetada helada. Enrique iba a casarse. Y ella, con sus propias manos, cosería el símbolo de esa unión. Retiró de la caja de madera el broche y el cuaderno de la partera, objetos que parecían pulsar con una energía propia a la luz del día. Las anotaciones sobre el intercambio de niñas ganaban nuevos contornos de posibilidad con la proximidad del matrimonio real. Si realmente soy la verdadera heredera, pensó, entonces este matrimonio está siendo arreglado con la persona equivocada. Pero la idea la aterrorizaba tanto como la fascinaba. ¿Qué derecho tenía una simple costurera de cuestionar el orden establecido? Y aun si las sospechas fueran verdaderas, ¿qué caos no se abatiría sobre el reino si la verdad saliera a la luz? En el palacio, la noticia de la llegada inminente de Constanza de Navarra se había esparcido por los corredores como fuego en paja seca. Criadas susurraban sobre los preparativos necesarios, cocineros planeaban banquetes, y toda la corte se movilizaba para recibir a la futura princesa. Enrique se refugió en sus aposentos privados después de la reunión matinal, pero la soledad solo amplificaba el tumulto de sus pensamientos. Caminaba de un lado a otro del cuarto, como un animal enjaulado, cuando golpes discretos en la puerta interrumpieron sus reflexiones. «Entre», dijo, esperando encontrar a su camarero. En cambio, se encontró con una figura inesperada, doña Leonor de Sotomayor, dama de compañía de su difunta madre y una de las pocas personas en la corte en quien confiaba plenamente. Era una mujer de 60 años, cabellos plateados recogidos en un moño elegante, y ojos oscuros que habían sido testigos de décadas de intrigas palaciegas. Doña Leonor, él hizo una reverencia respetuosa. ¿A qué debo el honor de su visita? A la preocupación de una vieja amiga, respondió ella, cerrando la puerta tras de sí. Enrique, vi tu rostro durante el anuncio en la corte. No es así como un novio debe parecer al recibir buenas noticias. Enrique suspiró, dejando caer la máscara de compostura que mantenía en público. ¿Y cómo debe parecer un hombre que está siendo vendido en nombre de la estabilidad política? Como alguien que comprende que no siempre podemos elegir nuestro destino, pero siempre podemos elegir cómo enfrentarlo, ella se acercó, posando una mano maternal en su brazo. Pero hay algo más, ¿no es así? Algo más allá de la natural reticencia en aceptar un matrimonio arreglado. Por un momento, Enrique consideró contarle sobre Rosa, sobre los sentimientos que había desarrollado por una mujer imposible según todos los estándares de la corte. Pero las palabras murieron en su garganta. No hay nada más allá de lo que es obvio, mintió. Doña Leonor lo estudió con la mirada penetrante de quien había criado generaciones de nobles. Muy bien.
Entonces permíteme contarte algo sobre Constanza de Navarra. Hemos recibido informes detallados sobre ella. Es una joven inteligente, bien educada, y dicen que posee considerable belleza. Más importante aún, no es una de esas doncellas tontas que pueblan la mayoría de las cortes. Tal vez descubras que este arreglo no será tan terrible como imaginas. ¿Y si te dijera que mi corazón ya pertenece a otra persona? Las palabras escaparon antes de que él pudiera detenerlas. Doña Leonor alzó una ceja, pero no pareció sorprendida. Diría que eres joven, y que el corazón joven confunde frecuentemente pasión con amor verdadero. Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Pero también diría que un rey sabio encuentra maneras de honrar tanto sus deberes como sus sentimientos, siempre que eso no comprometa el bien del reino. Antes de que Enrique pudiera responder, nuevos golpes en la puerta los interrumpieron. Esta vez era el camarero, con una expresión de urgencia mal contenida. Alteza, perdone la intromisión, pero llegó una carta urgente de Navarra. La señorita Constanza partió más temprano de lo previsto. Llegará aquí en 5 días. El mundo pareció estrecharse alrededor de Enrique. 5 días. Era todo el tiempo que le restaba de libertad, todo lo que tenía antes de que su vida tomara un rumbo irreversible. Gracias, logró decir. Puede retirarse. Cuando quedaron nuevamente solos, doña Leonor lo observó con una mezcla de compasión y preocupación. 5 días no son mucho tiempo para prepararse emocionalmente para un cambio tan significativo. No, acordó Enrique, dirigiéndose nuevamente a la ventana. Pero tal vez sea tiempo suficiente para algunas despedidas necesarias. Rosa había trabajado hasta tarde en la noche, cortando la tela de seda azul celeste que serviría de base para el manto ceremonial. Sus manos se movían mecánicamente, pero su mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre broches misteriosos e intercambios de cuna que podrían reescribir la historia del reino. Cuando finalmente se retiró, el sueño no vino. Acostada en su cama simple, observaba las sombras danzar en el techo bajo de su modesta habitación. El contraste entre su vida humilde y la posibilidad fantástica de que pudiera tener sangre real era tan absurdo que casi la hacía reír. Pero el broche estaba ahí, guardado en la caja de madera, real y tangible como una promesa o una amenaza. Y en 5 días, Constanza de Navarra llegaría para reclamar el lugar que tal vez, solo tal vez, perteneciera por derecho a una simple costurera que bordaba mantos en la penumbra de un taller húmedo. Riesgos cosidos a media luz. La mañana trajo consigo una niebla densa que se elevaba del río, envolviendo las calles estrechas de la ciudad baja en un manto grisáceo. Rosa caminaba por las piedras irregulares con pasos apresurados, el corazón latiendo desacompasado mientras se dirigía a la casa de doña Pilar, la partera más respetada de la región. El broche y el cuaderno estaban seguros en una bolsa de cuero que apretaba contra el pecho, como si fueran reliquias sagradas o peligrosas. La casa de doña Pilar quedaba en la calle de los Artesanos, una construcción de piedra antigua con ventanas pequeñas y una puerta de madera desgastada por el tiempo. El aroma de hierbas medicinales escapaba por las rendijas, mezclándose con el olor húmedo de la mañana. Rosa llamó 3 veces, siguiendo el código que conocía desde niña. Rosa, niña, la voz ronca de doña Pilar sonó del otro lado de la puerta antes incluso de que se abriera. Te sentí llegar. Entra ya, antes de que alguien te vea aquí con esa cara de quien carga tormenta. Doña Pilar Gutiérrez era una mujer de 70 años, cabellos completamente blancos recogidos en un pañuelo azul desteñido, y manos callosas que habían ayudado a traer cientos de niños al mundo. Sus ojos castaño oscuro, aún vivos y penetrantes, parecían capaces de ver a través del alma de las personas. Doña Pilar, Rosa entró en la pequeña sala, donde haces de hierbas secas colgaban del techo bajo. Necesito hablar con usted sobre algo,
delicado. Siéntate, la partera indicó una silla de madera cerca del fuego que crepitaba en el hogar. Y cuéntame qué trajo esa aflicción a tus ojos. Rosa retiró el cuaderno y el broche de la bolsa, colocándolos sobre la mesa rústica entre ellas. Doña Pilar se inclinó para examinar los objetos, y Rosa vio el momento exacto en que el reconocimiento atravesó el rostro arrugado de la mujer mayor. Dios santísimo, murmuró doña Pilar, extendiendo una mano temblorosa para tocar el cuaderno. ¿Dónde encontraste esto? En el forro de un manto que estaba cosiendo. Doña Pilar, ¿usted reconoce estos objetos? La partera alzó el broche a la luz de la ventana, observando los detalles con ojos que se estrecharon en concentración. Este broche pertenecía a la duquesa de Álvarez. Ella me lo dio en la noche más extraña de toda mi vida profesional. Doña Pilar hizo una pausa, los recuerdos claramente dolorosos. Era la noche del eclipse, hace 20 años. La duquesa dio a luz gemelas. El corazón de Rosa se disparó. ¿Gemelas? Una murió al nacer. La otra era sana, pero, doña Pilar vaciló, los ojos fijos en el fuego. La duquesa estaba muriendo también. Perdió mucha sangre. En las últimas horas, me imploró que hiciera algo terrible. Rosa se inclinó hacia adelante, apenas pudiendo respirar. ¿Qué pidió? Que intercambiara a su hija viva por otra niña. Dijo que tenía enemigos en la corte, que su bebé nunca estaría segura si supieran quién era realmente. Pidió que la criara como campesina, lejos del palacio y de las intrigas. Doña Pilar cubrió el rostro con las manos. Le dije que no podía hacer tal cosa, pero ella me imploró, dijo que era la única manera de mantener a la niña viva. ¿Y usted, lo hizo? Que Dios me perdone, sí, la confesión salió como un susurro. Aquella misma noche, una joven campesina dio a luz una niña nacida muerta. Intercambié a las niñas. La bebé de la duquesa fue registrada como hija de la campesina, y la niña muerta fue enterrada como heredera de Álvarez. Rosa sintió el mundo girar a su alrededor. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. La campesina, ¿cuál era su nombre? María Mendoza, doña Pilar respondió, y Rosa sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Tu madre adoptiva, querida. Tú eres la hija de la duquesa de Álvarez, la verdadera heredera del linaje que debería gobernar este principado. El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar de la leña en el hogar. Rosa miró sus propias manos, las mismas que habían cosido cientos de piezas para la nobleza, sin jamás imaginar que llevaban sangre real. Eso significa, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Significa que el matrimonio que está siendo arreglado para don Enrique es con la persona equivocada. Si los documentos del Ducado de Navarra se basan en la línea de sucesión actual, entonces Constanza de Navarra no tiene derecho legítimo al título de princesa consorte. Doña Pilar sostuvo las manos de Rosa. Pero también significa que revelar la verdad podría causar una guerra. Mientras Rosa luchaba por procesar estas revelaciones devastadoras, del otro lado de la ciudad, en el Palacio Real, don Enrique se encontraba en sus aposentos con su capitán de la guardia, Rodrigo de Montemayor. Era un hombre de 35 años, cabellos castaños cortados cortos al estilo militar, y una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, recuerdo de una batalla en la frontera años atrás. Rodrigo, Enrique cerró la puerta tras ellos, garantizando privacidad total. Necesito que hagas algo para mí, pero debe ser absolutamente discreto. A sus órdenes, Alteza. ¿Qué necesita? Quiero que recuperes todos los registros de nacimiento de los archivos de la catedral de los últimos 25 años. Especialmente cualquier cosa relacionada con la noche del eclipse de septiembre de 1785. Rodrigo frunció el ceño,
pero su lealtad al príncipe era absoluta. ¿Puedo preguntar el motivo de esta investigación? Enrique caminó hasta la ventana, observando los jardines donde los rosales continuaban floreciendo, ajenos a las tormentas humanas que se aproximaban. Surgieron cuestiones sobre legitimidad. Cuestiones que pueden afectar la estabilidad del reino si no son adecuadamente investigadas. Comprendo. ¿Cuánto tiempo tengo? Constanza llega en 3 días. Necesito esa información antes de eso. Rodrigo inclinó la cabeza en señal de acuerdo y se retiró silenciosamente. Enrique permaneció en la ventana, pero sus pensamientos estaban con Rosa, con el extraño pedido que ella había hecho la noche anterior para que no cambiara. Y con la sensación creciente de que fuerzas más allá de su control estaban conspirando para alterar completamente el curso de su vida. En los corredores del palacio, lejos de los oídos del príncipe, otra conversación estaba ocurriendo. Don Velasco, el ministro que había anunciado el encargo del manto ceremonial, se encontró discretamente con el consejero Duarte en una alcoba reservada de la Biblioteca Real. «Hay algo extraño sucediendo», Velasco murmuró, mirando alrededor para cerciorarse de que no eran observados. «Uno de mis informantes en la ciudad baja reporta movimientos inusuales». «¿Qué tipo de movimientos?». Duarte ajustó los anteojos de lectura, fingiendo examinar un volumen de historia. «El príncipe está investigando registros antiguos. Y hay rumores sobre una costurera que posee objetos que no debería tener». Duarte alzó los ojos del libro, su atención completamente capturada. ¿Objetos? Un broche, dicen. Algo relacionado con la antigua nobleza. Velasco bajó aún más la voz. Si hay verdad en esos rumores, pueden representar una amenaza al matrimonio arreglado. Una amenaza que debe ser eliminada antes de que cause daños. Duarte cerró el libro con un sonido seco. Continúa observando. Y asegúrate de que tus informantes mantengan la boca cerrada. Por ahora. Aquella noche, Rosa trabajaba en el manto ceremonial a la luz de varias velas, pero sus manos temblaban mientras guiaba la aguja por los bordados intrincados. Cada puntada parecía una ironía cruel, ella estaba literalmente cosiendo los símbolos de su propio desplazamiento, creando la obra maestra que celebraría el matrimonio del hombre que amaba con otra mujer. El sonido familiar de cascos en la calle hizo que su corazón se acelerara. Enrique apareció en el umbral, pero esta vez su expresión era diferente, había una urgencia, una intensidad que ella nunca había visto antes. Rosa, él entró, cerrando la puerta tras de sí. Necesitamos hablar. ¿Sobre el manto? ¿Está progresando según el cronograma? No sobre el manto, él se acercó, y por primera vez desde que se conocieron, no mantuvo la distancia respetuosa de siempre. Sobre ti. Sobre nosotros. Sobre secretos que pueden cambiar todo. Rosa dejó caer la aguja, el corazón disparado. ¿Qué secretos? Mandé investigar registros antiguos. Rosa, hay lagunas en los archivos de la catedral. Registros que fueron removidos o alterados. Y todo apunta a la noche del eclipse, 20 años atrás. Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma tormenta que sentía crecer dentro de sí. Enrique, comenzó, usando su nombre por primera vez sin el título formal. Si te dijera que descubrí algo que podría cambiar completamente nuestra situación, pero que también podría destruir el reino, ¿qué harías? Él sostuvo sus manos, el toque quemando a través de los guantes finos. Diría que enfrentaríamos eso juntos, cualquiera que fuera la consecuencia. Rosa cerró los ojos, reuniendo coraje para las palabras que cambiarían todo entre ellos. Encontré evidencias de que puede haber un error en la línea de sucesión. Evidencias de que yo, hizo una pausa, la magnitud de la confesión aterrorizándola. De que yo puedo no ser quien pensaba que era.
El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades y terrores. Enrique estudió su rostro a la luz dorada de las velas, como si pudiera leer la verdad en sus facciones delicadas. Rosa, dijo finalmente, la voz ronca de emoción. Si eso es verdad, si realmente eres, no pudo terminar la frase. Prométeme que, si es verdad, no me expulsarás de tu corazón, ella susurró, la voz pequeña y vulnerable. Enrique soltó sus manos solo para sostener su rostro entre las palmas, forzándola a encontrar sus ojos. Te prometo que te protegeré, aunque el mundo pida mi cabeza, respondió, y había una solemnidad en su voz que transformó las palabras en un voto sagrado. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir algo más, el sonido de caballos acercándose rápidamente al taller los hizo separarse. Enrique corrió a la ventana, observando las sombras que se movían en la calle. Guardias, dijo, la voz tensa. No son los míos. Rosa corrió a esconder el broche y el cuaderno, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió violentamente, y 3 hombres armados entraron en el taller, liderados por un capitán que ella no reconocía. Don Enrique, el capitán hizo una reverencia rígida. El consejero Duarte solicita su presencia inmediata en el palacio. Asuntos urgentes de Estado. ¿Y qué hay de la señorita? Enrique preguntó, colocándose protector entre Rosa y los guardias. La señorita también debe comparecer, el capitán respondió, y había una frialdad en su voz que hizo que la sangre de Rosa se helara. Parece que hay cuestiones sobre su autenticidad que necesitan esclarecimiento. Rosa y Enrique intercambiaron miradas cargadas de significado. El secreto se había filtrado. Alguien sabía sobre el broche, sobre las investigaciones, sobre los descubrimientos que podrían reescribir la historia del reino. El ataque en el camino y el primer beso. La lluvia comenzó a caer cuando Rosa regresaba de la aldea de San Miguel, donde había ido a buscar hilos de oro para finalizar los bordados del manto ceremonial. El carruaje alquilado se balanceaba sobre las piedras irregulares del camino, y el cochero murmuraba maldiciones contra el tiempo que se deterioraba rápidamente. Rosa sujetaba firmemente el bolso de cuero que contenía no solo los hilos preciosos, sino también el broche y el cuaderno, objetos que había decidido llevar consigo después de la conversación perturbadora con doña Pilar. El interrogatorio en el palacio 3 noches atrás había sido una farsa cuidadosamente orquestada. El consejero Duarte había hecho preguntas vagas sobre su familia y orígenes, disimulando sus verdaderas intenciones bajo el pretexto de verificar la idoneidad de la costurera para un trabajo tan importante. Rosa había respondido con cuidado, pero sabía que había despertado sospechas. La sensación de estar siendo observada no la había abandonado desde entonces. Lo que ella no sabía era que 2 hombres a caballo seguían el carruaje desde hacía más de 1 legua, manteniendo distancia suficiente para no ser notados. Eran mercenarios contratados por intermediarios anónimos, hombres sin escrúpulos dispuestos a hacer cualquier trabajo siempre que el pago fuera adecuado. En una curva especialmente cerrada del camino, donde la espesura del bosque creaba sombras profundas incluso durante el día, se desató la emboscada. El primer atacante surgió de detrás de una piedra grande, agarrando las riendas de los caballos y forzándolos a detenerse abruptamente. El cochero gritó sorprendido, luchando por controlar a los animales asustados. «¡Alto ahí!», bramó el bandido, un hombre corpulento de barba cerrada, empuñando una espada oxidada. «Todos fuera del carruaje, ahora». Rosa sintió que la sangre se le helaba en las venas cuando un segundo atacante apareció del otro lado, este más pequeño pero con ojos fríos de asesino. El cochero, un hombre anciano, levantó las manos temblando de miedo. «No tenemos dinero», tartamudeó Rosa, intentando sonar convincente. «Solo soy una costurera que regresa del trabajo». «No queremos su dinero, señorita», dijo el bandido más pequeño,
acercándose a la puerta del carruaje con una sonrisa cruel. Queremos lo que lleva en ese bolso. Y cualquier cosa brillante que pueda tener escondida en la ropa. El corazón de Rosa se disparó. Ellos sabían sobre el broche. La emboscada no era aleatoria, alguien había enviado a esos hombres específicamente tras ella. No sé de qué están hablando, intentó mentir, pero su voz traicionó el nerviosismo. El bandido más grande perdió la paciencia y avanzó hacia el carruaje, la espada levantada amenazadoramente. Fue cuando una figura sombría saltó desde detrás de un árbol cercano, como un fantasma materializado de la tormenta. Enrique había seguido a Rosa desde que se enteró de su viaje a la aldea, una inquietud creciente en el pecho sobre su seguridad. Vestido con ropas sencillas de viajero y una capucha que ocultaba su rostro, había observado a los dos hombres siguiendo el carruaje y comprendió inmediatamente que no se trataba de una coincidencia. El príncipe desenvainó su espada con un movimiento fluido, el metal cantando bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte. Su hoja encontró la del primer atacante con un sonido metálico que resonó por el camino desierto. «¡Huyan!», gritó a Rosa y al cochero, deteniendo un golpe que habría cercenado la cabeza del hombre anciano. La lucha fue feroz y desesperada. Enrique era superior en técnica, pero los dos bandidos luchaban con la fiereza de quienes no tenían nada que perder. El primer atacante era lento pero poderoso, sus golpes capaces de romper huesos y conectaban. El segundo era rápido y traicionero, aprovechando cualquier distracción para atacar por la espalda. Rosa salió del carruaje contra todas las órdenes de Enrique, incapaz de quedarse pasiva mientras él arriesgaba la vida por ella. La lluvia había transformado el camino de tierra en barro resbaladizo, y ella luchaba por mantener el equilibrio mientras buscaba algo que pudiera usar como arma. Fue cuando apareció el tercer atacante, un hombre que había permanecido escondido esperando el momento adecuado. Avanzó silenciosamente hacia Rosa por la espalda, una daga brillando en su mano. «Rosa, cuidado», gritó Enrique, viendo el peligro. Ella se giró justo a tiempo de ver la hoja descendiendo en su dirección, pero no lograría esquivarla completamente. El metal rasgó su capa y habría arañado profundamente su brazo si Enrique no se hubiera lanzado entre ellos, empujándola violentamente lejos. El movimiento salvó la vida de Rosa, pero le costó caro al príncipe. La espada del primer atacante encontró su hombro izquierdo, abriendo un corte profundo que hizo brotar la sangre, mezclándose con la lluvia que lavaba el suelo. Enrique rugió de dolor y furia, su propia hoja encontrando el pecho del hombre que lo había herido. El bandido cayó pesadamente, sus ojos perdiendo el enfoque mientras la vida escapaba de su cuerpo. Los otros dos atacantes, viendo a su compañero muerto y enfrentando a un espadachín claramente superior incluso herido, decidieron que el pago no valía sus vidas. Huyeron a través del bosque, dejando solo los ecos de sus pasos apresurados y el sonido de la lluvia golpeando las hojas. Rosa corrió hacia Enrique, que se apoyaba contra el carruaje, el rostro pálido de dolor y pérdida de sangre. «Está herido», dijo ella, sus manos temblando mientras intentaba examinar el corte en su hombro. «Viviremos», respondió él, pero su voz estaba tensa. «Necesitamos salir de aquí. Pueden volver con refuerzos». El cochero, todavía en shock, logró poner los caballos en movimiento nuevamente. A poca distancia del camino, avistaron una era abandonada, una construcción rústica de piedra usada para almacenar granos. Con techo de paja y paredes gruesas que ofrecerían protección contra la tormenta y posibles perseguidores. Rosa ayudó a Enrique a bajar del carruaje, instruyendo al cochero a seguir viaje solo y no mencionar lo que había presenciado. El hombre anciano asintió vigorosamente, claramente aliviado de escapar con vida, y desapareció en la lluvia creciente. Dentro de la era, la oscuridad era casi completa, rota solo por los destellos ocasionales de relámpagos que se filtraban por las grietas de las paredes.
El aroma de paja seca y tierra húmeda llenaba el aire, y Rosa podía oír solo el sonido de la lluvia en el tejado y la respiración laboriosa de Enrique. «Déjeme ver esa herida», susurró ella, tanteando hasta encontrar el cuerpo de él en la penumbra. Sus manos encontraron la tela ensangrentada de su camisa, y ella rasgó cuidadosamente la manga para exponer el corte. A la luz débil de un relámpago, pudo ver que era profundo pero no fatal, una línea roja que atravesaba el músculo del hombro. «Necesito detener el sangrado», murmuró, rasgando trozos de su propia enagua para hacer vendajes improvisados. Enrique la observaba trabajar, incluso en la oscuridad percibiendo la determinación en sus movimientos, la ternura en su toque. Cuando ella se inclinó sobre él para apretar el vendaje, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Él podía sentir el calor de su respiración, el perfume sutil de lavanda que siempre la acompañaba. «Rosa», susurró él, una mano subiendo para tocar su rostro mojado por la lluvia. «Casi muere por mi culpa», respondió ella, la voz quebrándose con la emoción reprimida. «Por causa de un broche y un cuaderno que pueden no significar nada». «Significan todo», dijo él, los dedos trazando la línea delicada de su mandíbula. «Porque significan tú». El peligro que habían enfrentado, la cercanía de la muerte, la intensidad del momento, todo conspiraba para disolver las barreras que habían mantenido cuidadosamente entre ellos. Rosa se inclinó aún más, sus labios casi tocando los de él. Enrique, susurró su nombre como una oración. Y entonces él la besó. El beso fue todo lo que se habían negado a sí mismos durante meses de encuentros respetuosos y sentimientos reprimidos. Feroz y dulce al mismo tiempo, cargado de desesperación y esperanza, de pasión y ternura. Las manos de Rosa se enredaron en su cabello mojado, y él la atrajo más cerca, ignorando el dolor en el hombro herido. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes, el corazón latiendo desacompasado. Un nuevo relámpago iluminó sus rostros, mostrando ojos brillantes de lágrimas no derramadas y labios hinchados por el beso. «Quédate conmigo», susurró Enrique, todavía con el pulso acelerado, la frente apoyada en la de ella. «No por título o posición o cualquier deber que el mundo pueda imponer. Quédate conmigo por esto. Por este momento, por este sentimiento que ya no podemos negar». Rosa cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión. Sabía qué decir si cambiaría todo entre ellos, que no habría vuelta atrás después de este momento. «Me quedo», respondió finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Si todavía hay verdad entre nosotros, si este amor es real y no solo una fantasía imposible, entonces me quedo». El segundo beso fue más suave, sellando una promesa que ambos sabían sería difícil de cumplir. Cuando se separaron esta vez, había una determinación nueva en sus ojos, una resolución que no había existido antes. «Rosa», Enrique sostuvo sus manos entre las suyas. «Los hombres que nos atacaron no eran bandidos comunes. Alguien nos envió específicamente tras ti, tras lo que llevas contigo». Ella asintió, la realidad práctica de la situación retomando su importancia. ¿El consejero Duarte? Posiblemente. ¿O alguien que trabaja para él? Enrique se detuvo a pensar. Esto significa que el secreto se está filtrando. No tenemos mucho tiempo antes de que la verdad sea expuesta de una forma u otra. Entonces, ¿qué hacemos? Enrique la miró en la penumbra, viendo ya no a la costurera humilde que había conocido meses atrás, sino a la mujer valiente en la que se había convertido. Y posiblemente la verdadera heredera del trono que él algún día ocuparía. «Hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio», dijo, la voz cargada de determinación. «Descubrimos toda la verdad, documentamos cada evidencia, y cuando Constanza llegue en 2 días, estaremos listos para decidir el futuro de este reino basados en hechos».
no en mentiras construidas sobre un intercambio hecho hace 20 años. Rosa asintió, sintiendo una fuerza nueva creciendo dentro de sí. El beso había cambiado algo fundamental entre ellos, transformando a dos personas desesperadas en compañeros unidos por algo más fuerte que el amor, un propósito común. Pero mientras hacían planes en la seguridad temporal de la era, ninguno de los dos sospechaba que su ubicación ya había sido descubierta, y que fuerzas aún más peligrosas que simples mercenarios estaban movilizándose para garantizar que la verdad sobre la identidad de Rosa nunca saliera a la luz. Consejos y chantajes. El repicar de las campanas de la catedral resonó por toda la ciudad en la mañana en que Constanza de Navarra llegó al Principado. Rosa despertó con el sonido que anunciaba la llegada de la mujer que, a los ojos de la corte, sería la futura princesa. A través de la pequeña ventana de su taller, podía ver el movimiento inusual en las calles, soldados en formación, estandartes ondeando al viento, y el pueblo común aglomerándose para presenciar la llegada de la comitiva real. Sus dedos aún conservaban la memoria del beso de Enrique, y el vendaje que él llevaba bajo la camisa era un recordatorio constante del peligro que enfrentaban juntos. Pero ahora, con la realidad política llamando a su puerta, Rosa sentía el peso abrumador de su situación. El manto ceremonial estaba casi terminado, cada bordado una obra de arte que irónicamente celebraría su propia derrota. Rosa pasó los dedos por los hilos dorados que formaban rosas entrelazadas, un diseño que había elegido sin darse cuenta de que hacía eco del broche escondido en su casa. Alrededor del mediodía, el sonido de trompetas anunció la entrada oficial de la comitiva al palacio. Rosa no pudo resistir la tentación de subir al pequeño ático de su taller, desde donde tenía una vista parcial del patio real. Constanza de Navarra descendió del carruaje dorado como una visión salida de un cuento de hadas. Sus cabellos rubios brillaban bajo el sol, recogidos en una elaborada construcción de trenzas y perlas. El vestido de seda azul celeste, con mangas abullonadas y corpiño bordado con hilos de plata, moldeaba una figura elegante y altiva. Pero fue su sonrisa lo que más impresionó a Rosa, perfectamente estudiada, cortés sin ser cálida, calculada para transmitir gracia sin revelar sentimientos verdaderos. Una actriz consumada, murmuró Rosa para sí misma, reconociendo en la joven noble una maestría en diplomacia que ella misma jamás poseería. Enrique apareció en lo alto de la escalinata del palacio, vistiendo el uniforme de gala azul marino con condecoraciones doradas. Incluso a la distancia, Rosa podía percibir la rigidez en sus movimientos, la formalidad estudiada de sus gestos cuando se inclinó para besar la mano de Constanza. La ceremonia de recepción fue breve pero elaborada. Rosa observó cada detalle, grabando en la memoria la imagen del hombre que amaba saludando formalmente a la mujer que el mundo esperaba que desposara. Por la tarde, mientras Rosa trabajaba en los últimos detalles del manto, unos golpes urgentes en la puerta la hicieron levantar la cabeza. Abrió para encontrar una figura encapuchada, una mujer joven, por el porte y la voz, pero con el rostro completamente oculto por un velo oscuro. ¿Rosa Mendoza? La voz era culta, educada, pero había una tensión subyacente que inmediatamente puso a Rosa en alerta. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Puedo entrar? Lo que tengo que decir no debe ser oído en la calle. Rosa dudó, pero algo en la postura desesperada de la visitante la hizo dar paso. La mujer entró rápidamente, mirando alrededor del taller como si buscara algo específico. Sé que posee algo que no debería tener, dijo la desconocida sin preámbulos. Un broche. Un cuaderno. Objetos que pueden causar gran perturbación si llegan a las manos equivocadas. La sangre de Rosa se heló. ¿Cuántas personas sabían sobre su descubrimiento? No sé de qué está hablando. Por favor, la urgencia en la voz de la mujer era palpable. No tenemos tiempo para juegos.
Hay fuerzas en movimiento que usted no comprende. Personas poderosas que matarían para mantener ciertos secretos enterrados. Rosa cruzó los brazos, intentando parecer más valiente de lo que se sentía. ¿Y usted representa a esas personas poderosas? Represento intereses contrarios, la mujer vaciló. Hay quienes se beneficiarían con la revelación de la verdad, y otros que harían cualquier cosa para mantenerla oculta. Usted se encuentra en el centro de esa disputa. ¿Qué quiere de mí? La mujer se acercó, bajando la voz hasta un susurro urgente. El broche. Entréguemelo, y garantizo que estará a salvo hasta que sea el momento adecuado de usar esas evidencias. Manténgalo consigo, y no puedo garantizar su protección. Rosa sintió una ola de determinación crecer dentro de sí. ¿Y si no le creo? ¿Si pienso que está tratando de engañarme para obtener algo que no le pertenece? Entonces considere esto una advertencia. La voz de la mujer se endureció. Hay personas que no dudarán en usar métodos más persuasivos. La emboscada en el camino fue solo el comienzo. El corazón de Rosa se disparó. ¿Cómo sabía esa mujer sobre el ataque? ¿Quién es usted? Alguien que comprende que ciertas verdades son demasiado peligrosas para ser manipuladas por aficionados. La mujer se dirigió a la puerta. Tiene 3 días para decidir. Si no entrega el broche voluntariamente, será tomado por otros medios. Antes de que Rosa pudiera responder, la visitante desapareció en la calle, dejando solo el eco de sus palabras amenazadoras y el aroma sutil de perfume caro que contrastaba con su disfraz sencillo. Rosa corrió a cerrar la puerta con llave, el corazón latiendo desacompasado. Las paredes de su pequeño taller parecieron estrecharse a su alrededor. Estaba siendo cazada por fuerzas que no comprendía completamente, cada una reivindicando estar del lado correcto. Esa noche, Rosa tomó una decisión que podría salvar su vida o sellarla definitivamente. Envolvió cuidadosamente el cuaderno de la partera en lino encerado y lo escondió en un lugar en el que nadie pensaría buscar, dentro del confesionario abandonado de la antigua capilla de Santa Marta, en los fondos de la ciudad baja. El broche, sin embargo, lo mantuvo consigo, cosido en el forro interno de su corpiño más resistente. Mientras Rosa protegía las evidencias de su verdadera identidad, en el Palacio Real se desarrollaba una escena de tensión política cuidadosamente disfrazada de diplomacia. El consejero Duarte caminaba por los corredores de mármol con pasos calculados, dirigiéndose a los aposentos que habían sido preparados para Constanza. La joven noble lo recibió en un salón privado decorado con tapices de Bruselas y muebles tallados, vistiendo una bata de seda burdeos que realzaba su elegancia natural. Señorita Constanza, Duarte hizo una reverencia elaborada. Espero que sus aposentos sean adecuados. Perfectamente adecuados, consejero, respondió ella, gesticulando para que se sentara. Pero presumo que no vino solo a verificar mi comodidad. Duarte sonrió, aprobando la perspicacia de la joven. En efecto, hay cuestiones urgentes que requieren nuestra atención. Cuestiones que pueden afectar la estabilidad de esta alianza si no son adecuadamente resueltas. Constanza sirvió vino en 2 copas de cristal, sus movimientos demostrando la gracia aprendida en años de educación aristocrática. ¿Qué tipo de cuestiones? Han surgido rumores sobre irregularidades en la línea de sucesión. Rumores que podrían ser usados por facciones contrarias al matrimonio para crear inestabilidad política. Los ojos azules de Constanza se estrecharon ligeramente, pero mantuvo la expresión serena. ¿Rumores infundados, presumo? Naturalmente, respondió Duarte rápidamente. Pero incluso rumores infundados pueden ser peligrosos si llegan a los oídos equivocados. Por eso, aconsejo que aceleremos el cronograma de la ceremonia. ¿Cuán acelerado? El compromiso oficial mañana por la noche.
El matrimonio la semana siguiente. Constanza tomó un sorbo de vino, considerando las implicaciones. Una prisa inusual, incluso para cuestiones de estado. ¿Hay algo específico que deba saber? Duarte vaciló por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Solo que sería conveniente si todos los documentos oficiales fueran firmados antes de que ciertas personas tengan oportunidad de difundir sus invenciones maliciosas. En otro sector del palacio, Enrique se reunía con el capitán Rodrigo en su biblioteca privada. El príncipe usaba el brazo izquierdo en un cabestrillo discreto, ocultado bajo una chaqueta militar bien cortada. ¿Las investigaciones progresaron?, preguntó Enrique, manteniendo la voz baja. Sí, Alteza. Encontramos discrepancias significativas en los registros de la catedral. Varias páginas fueron removidas del libro de nacimientos del periodo en cuestión y hay evidencias de que otras fueron alteradas. Enrique cerró los puños. Evidencias de que alguien intentó borrar deliberadamente cierta información. Exactamente. Pero también descubrimos algo interesante. Rodrigo bajó la voz aún más. Uno de los sacerdotes más antiguos de la catedral recuerda vagamente una confesión extraña, hecha años atrás por una partera en su lecho de muerte. Ella hablaba sobre un intercambio de niñas que atormentaba su conciencia. ¿Recuerda detalles? Pocos, pero suficientes para confirmar que algo irregular sucedió la noche del eclipse. Y hay más, Rodrigo vaciló. Mis informantes reportan que Rosa está siendo vigilada. No solo por nuestros hombres, sino por otros. La expresión de Enrique se endureció. ¿Qué tipo de otros? Mercenarios. Y esta tarde, una mujer encapuchada visitó su taller. La conversación fue breve, pero parecía amenazadora. Enrique se levantó abruptamente, ignorando el dolor en el hombro herido. Rosa está en peligro directo. Necesitamos actuar antes de que los rumores se conviertan en acusaciones formales, completó Rodrigo. Alteza, hay algo más que debe saber. El consejero Duarte está presionando para acelerar dramáticamente el cronograma de la boda. ¿Cuán dramáticamente? Compromiso oficial mañana. Matrimonio la próxima semana. Enrique sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El cerco se estaba cerrando más rápidamente de lo que había imaginado. Esa noche, Rosa trabajó hasta tarde finalizando los bordados del manto ceremonial. Cada puntada era una pequeña traición al propio corazón, pero también una obra maestra de artesanía que nadie podría criticar. Mientras sus manos movían la aguja automáticamente, su mente giraba en torno a las amenazas y ultimátums del día. Si lo que tengo cae en las manos equivocadas, pensó, cerrando los ojos y permitiéndose un momento de desesperación, más que corazones, se perderá una nación. El broche estaba seguro contra su pecho, una presencia constante que le recordaba su responsabilidad. El cuaderno estaba escondido donde nadie pensaría buscar. Y en algún lugar del palacio, el hombre que amaba se preparaba para anunciar su compromiso con otra mujer. Rosa abrió los ojos, secó las lágrimas que habían comenzado a formarse, y volvió al trabajo. Había decisiones que tomar, y el tiempo se estaba agotando rápidamente. Pero una cosa sabía con certeza: no entregaría el broche a chantajistas anónimos, sin importar el precio de su rechazo. La verdad sobre su identidad era demasiado peligrosa para ser confiada a cualquier persona, además de aquellos en quienes genuinamente confiaba. Y mientras bordaba las últimas rosas en el manto que celebraría su propia derrota, Rosa no sospechaba que fuerzas aún más poderosas se estaban movilizando. Y que su decisión de mantener el broche consigo acababa de colocarla en el centro de una conspiración que podría derribar no solo un matrimonio, sino toda la estructura política del reino. Deja tu like si apoyas este amor prohibido, tanto como nosotros.
Y aprovecha para suscribirte y seguir acompañando cada detalle de este romance. Así no te pierdes la continuación de esta historia y de muchas otras repletas de amor.